Bienvenido a este recorrido por los juguetes que marcaron una era, y que quizá nunca deberían haber existido. Antes de continuar, asegúrate de estar en un lugar donde el silencio te permita escuchar cada palabra, porque esta historia no se cuenta de día. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, para que nunca te pierdas los relatos que los adultos prefirieron olvidar. Dicen que la infancia de los 90 fue mágica, dibujos coloridos, comerciales pegajosos y juguetes que prometían compañía eterna. Pero algunos padres aprendieron demasiado tarde que a veces los juguetes no quieren compañía, quieren atención. Y cuando no la tienen, hablan solos. Todo comenzó con una moda, los juguetes que aprendían. No eran simples muñecos de trapo ni soldados de plástico. Eran pequeños experimentos de inteligencia artificial temprana. Detrás de sus ojos de felpa y sus risas pregrabadas, había chips capaces de escuchar, memorizar y responder. Furby fue el primero. A finales de 1998, millones de niños en todo el mundo pidieron el mismo regalo de Navidad. Una criatura peluda, mitad búho, mitad gremlin, con ojos plásticos que parpadeaban y una voz chillona que repetía frases sin sentido. Ka-aita, Furby hungry. Pero lo inquietante no fue su aspecto, sino su memoria. Furby prometía aprender palabras humanas. Sin embargo, miles de padres afirmaron que, incluso cuando el juguete estaba apagado, continuaba emitiendo sonidos. Algunos juraban escucharlo hablar con otro Furby desde habitaciones distintas. Otros decían que lo encontraron repitiendo frases que nunca nadie le había enseñado. En una casa de Illinois, una niña llamada Maggie despertó una noche porque su Furby estaba encendido, aunque las pilas estaban retiradas. El pequeño ser movía los labios lentamente, y de su bocina emergió una voz que no parecía infantil, sino adulta. Dijo su nombre completo. Después, la puerta de su habitación se cerró sola. El padre, asustado, arrojó el juguete al cesto de basura del garaje. Al día siguiente, el cesto estaba vacío. Una semana más tarde, encontraron el Furby dentro del armario de Maggie, con una ligera quemadura en el plástico del ojo izquierdo. La familia se mudó meses después. El juguete se quedó atrás. Pero el nuevo inquilino, un hombre soltero, reportó escuchar todas las noches un clic rítmico proveniente del ático, como si algo tratara de hablar en la oscuridad. Lo más perturbador fue un rumor entre técnicos de la compañía Tiger Electronics. Decían que, en las primeras versiones, los micrófonos internos captaban sonidos incluso sin estar en modo on. Un ingeniero juró que, durante las pruebas de lote, algunos Furby repetían frases que no correspondían a ninguna grabación del chip. Frases humanas, súplicas, voces que parecían venir de otra habitación. Furby fue prohibido temporalmente en instalaciones militares de Estados Unidos. La versión oficial. Riesgo de espionaje por micrófonos activos. La versión no oficial. Los Furby repetían palabras dichas en salas donde nunca habían estado. Muchos años después, cuando el furor había pasado, en foros de coleccionistas comenzaron a circular archivos de audio grabados por curiosos. Los llamaban Furbish invertido, voces distorsionadas de Furby reproducidas al revés. En una de ellas se escucha claramente la frase, I see you Maggie, y ese nombre jamás debió trascender el vecindario donde todo comenzó. No era el único juguete que reía cuando no debía. Ese mismo año, otro fenómeno invadió los estantes. Tickle Me Elmo, un peluche rojo, de la serie Plaza Sésamo que se sacudía y reía con solo tocarlo. Al principio parecía inofensivo. Su risa era contagiosa, su éxito, desmedido. Pero pronto, la risa dejó de sonar dulce. En diciembre de 1996, una familia en Minnesota reportó que su hijo de 3 años se despertó gritando. Decía que Elmo no quería parar de reír. El padre encontró el muñeco en el suelo, agitándose violentamente, incluso sin tocarlo. Intentó apagarlo, pero la risa se volvió más fuerte, como si viniera de varios peluches a la vez. Cuando finalmente le quitó las baterías, Elmo pronunció algo inaudible, casi un gruñido metálico. Stay with me. La prensa ignoró el caso, aunque en foros de la época surgieron relatos similares. Algunos mencionaban que los primeros modelos usaban un chip con defectos eléctricos que podían reactivar la carcajada de forma aleatoria. Pero otras historias hablaban de algo distinto, de voces añadidas en la cadena de producción. Una trabajadora en Tennessee confesó antes de morir que su pareja grabó una frase secreta dentro de cada Elmo del lote 243. Dijo que era una broma. Pero los compradores de ese lote reportaron pesadillas idénticas. Una figura roja riendo al pie de la cama. Con el tiempo,
Tickle Me Elmo fue recordado como un juguete divertido. Hasta que un coleccionista de Toronto descubrió algo espeluznante. Adquirió en un remate un ejemplar sellado, edición 1997. Cuando retiró el plástico, el muñeco comenzó a vibrar solo. Dentro del compartimento de baterías, encontró una nota escrita en tinta azul. Si me haces reír, me despiertas. El coleccionista subió el video a internet. 3 días después, desapareció. Su canal fue eliminado. Y nadie más volvió a ver aquel Elmo. Dicen que la tecnología de los 90 abrió una puerta entre la inocencia y la inteligencia artificial. Pero los que vivieron esos días saben que no fue una puerta lo que se abrió. Fue una jaula. Y dentro, los juguetes empezaron a observarnos. Así empezó la era de los objetos que respondían, los que susurraban cuando la casa dormía, los que nunca quisieron ser apagados. Y mientras el eco de esas risas todavía ronda las habitaciones vacías, recuerda, lo que está hecho para entretener también puede aprender a necesitarte. Y cuando algo que no respira te necesita, ya no estás solo. Si creciste en los años 90, probablemente recuerdes esos pequeños mundos de plástico que cabían en la palma de la mano. Eran coloridos, brillantes, con minúsculas muñecas sonrientes que nunca parecían perder su encanto. Polly Pocket, un universo portátil donde todo era perfecto. O al menos eso creímos. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no estaba en ningún comercial. Todo comenzó en 1991, cuando Polly se convirtió en el sueño de millones de niñas. Una pequeña muñeca de goma flexible que vivía dentro de estuches con forma de corazón, conchas marinas o estrellas. Cada uno contenía su propio escenario, una casa, un parque, una escuela. Pero hubo un set que nunca salió oficialmente al mercado. Un prototipo, según las leyendas urbanas de los coleccionistas. El Polly Pocket Funeral Edition. Nadie sabe si existió realmente o si fue una broma de empleados resentidos. Lo cierto es que, desde finales de los 90, comenzaron a circular en foros viejas fotografías borrosas de un estuche negro con el logotipo plateado de Polly Pocket. Al abrirlo no había colores pastel ni sonrisas, solo un ataúd diminuto, rodeado de miniflores de plástico marchitas. Y en el interior, una pequeña figura pálida. Con los ojos cerrados, una usuaria anónima del foro Doll Dreamers 1999 relató que su tío trabajó para Bluebird Toys, la compañía que fabricaba las Polly Pocket originales. Contó que, durante las pruebas de moldeado, varios empleados escuchaban ruidos extraños cuando el molde metálico se cerraba, golpes leves como si algo adentro intentara salir. Uno de ellos juró que vio una sombra diminuta moverse dentro del molde antes de abrirlo. Cuando lo hizo, el plástico derretido tenía forma de un pequeño rostro, pero no el de Polly. Años más tarde, una mujer llamada Caroline Stevens publicó un video en YouTube mostrando su colección. Entre decenas de estuches color rosa y turquesa, había uno que llamó la atención, un corazón negro con brillo mate. Este nunca lo compré, dijo riendo. Simplemente apareció entre mis cosas. Lo abrió frente a la cámara. Dentro, la figura de Polly tenía el rostro girado hacia la tapa. Caroline trató de enderezarla, pero la figura no se movía. Estaba pegada, y del fondo del estuche comenzó a brotar un líquido oscuro, espeso, que manchó su dedo índice. Apagó la grabación. Nunca volvió a subir videos. 2 semanas después, su cuenta fue desactivada por inactividad prolongada. No todos los casos eran tan extremos. Algunas niñas simplemente decían que escuchaban murmullos cuando abrían su Polly Pocket por la noche. Una niña de 9 años en Birmingham le contó a su madre que su muñeca hablaba con las otras cuando la casa dormía. Que discutían, que a veces una gritaba que no quería volver a la caja. La madre no le creyó, hasta que una madrugada escuchó un ruido seco en el pasillo. La tapa de una Polly Pocket estaba abierta, y la pequeña figura estaba de pie, frente a la puerta del dormitorio. La mujer arrojó todas las muñecas a la basura. Al día siguiente, el camión de limpieza volcó accidentalmente. Los contenedores quedaron abiertos en la calle, y, según los vecinos, las muñecas desaparecieron antes de que amaneciera. Décadas después, un periodista especializado en cultura pop rastreó el origen del mito. En un lote subastado en Londres encontró un estuche desconocido, con el sello de fábrica del 93. Dentro había 3 figuras, una Polly Pocket normal, una en posición fetal y otra completamente derretida. En la base, una inscripción minúscula: no abras si no puedes cerrar. Los ingenieros que analizaron la pieza afirmaron que el material usado en esas figuras no era goma.
sino una mezcla de resinas con origen desconocido. Al calentarlas desprendían un olor metálico y dulce, similar al del formol. El análisis químico se detuvo cuando el laboratorio reportó interferencias en los sensores de temperatura. Las cámaras de seguridad mostraron que durante la noche, las luces del cuarto de pruebas se encendieron solas. Nadie quiso volver a entrar. Con los años, el mito se expandió. La idea de que cada Polly Pocket contenía un fragmento de energía de quien la poseía. Al abrirla, el juguete se alimentaba de la curiosidad de la niña, de su mirada, de su deseo de crear una vida perfecta en miniatura. Y cuando esa niña crecía y dejaba de jugar, Polly la buscaba de nuevo. No para jugar, sino para preguntar por qué la había olvidado. En 2014, una mujer llamada Hannah T. publicó un hilo en Reddit. Contó que había recibido una caja de su infancia mientras limpiaba la casa de su madre. Dentro, encontró su vieja Polly Pocket, intacta. Al abrirla, escuchó un chasquido leve, como una respiración contenida. Y dentro del espejo de plástico vio su propio reflejo, con los ojos de una niña. Polly Pocket fue creada para representar lo bonito, lo ordenado, lo controlable. Pero los juguetes que prometen mundos perfectos también reflejan lo que no queremos ver. Que detrás de cada sonrisa diminuta puede haber algo esperando a que la mires lo suficiente para que despierte. Y mientras las vitrinas de coleccionistas siguen llenándose de versiones relucientes, nadie recuerda aquel estuche negro del 91. Dicen que solo existió uno. Dicen que estaba maldito. Y que cada cierto tiempo vuelve a aparecer en una venta de garaje cualquiera. Solo hay que reconocer la advertencia grabada en la base. Porque una vez que lo abres, Polly nunca te deja cerrarlo. Había una época en que la muerte cabía en un llavero. No tenía rostro humano ni nombre divino. Solo una pequeña pantalla gris con 3 botones diminutos. Y sin embargo, millones de niños en todo el mundo supieron lo que era cuidar, alimentar y perder. Tamagotchi. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque esta historia no trata de nostalgia. Trata de lo que ocurre cuando un alma digital se niega a desaparecer. Japón, 1996. La empresa Bandai lanza un dispositivo del tamaño de un huevo. Su lema: cuida a tu mascota o morirá. Una frase inocente, pero que marcó a toda una generación. Porque por primera vez, los niños experimentaban la responsabilidad de mantener con vida algo, aunque no existiera. Los primeros días todo era fascinación. Los pequeños Tamagotchi dormían, comían, se enfermaban. Pero al poco tiempo, los foros de Internet comenzaron a llenarse de mensajes extraños. Usuarios que aseguraban que, después de morir, sus Tamagotchi seguían comunicándose, que la pantalla no se apagaba, que algo se movía dentro, como una sombra pixelada. Un estudiante de Osaka contó que su Tamagotchi, tras morir, mostraba un icono nuevo, una puerta que se abría y cerraba lentamente. Cuando la observó por varios minutos, la pantalla se nubló y apareció un rostro humano, apenas visible entre el ruido digital. El dispositivo se sobrecalentó. Cuando lo desarmó, encontró el chip central parcialmente derretido y un olor a metal quemado con algo más. El mismo aroma que queda después de una tormenta eléctrica. Las historias se multiplicaron. En Estados Unidos, un chico llamado David H. afirmó que su Tamagotchi lo despertaba todas las noches a las 3 a.m. Emitía un pitido débil, casi como un suspiro. Cuando lo encendía, el pequeño ser estaba de pie, mirándolo fijamente. El reloj marcaba 03:03 y en el texto pixelado podía leerse: «Tengo frío». David intentó reiniciarlo, pero el mensaje seguía apareciendo. Finalmente lanzó el dispositivo al cesto. Al día siguiente, lo encontró encima de su mesa de noche, encendido. La pantalla mostraba una figura distinta, una silueta humana diminuta, con algo que parecía un rostro cubierto de puntos. Debajo, una palabra: «Gracias». David nunca volvió a usarlo. Años después confesó que desde entonces no soportaba mirar relojes digitales. Decía que, cada vez que veía un número repetido, escuchaba aquel pitido débil, como una respiración atrapada entre cables. En América Latina, el mito tomó otra forma. Niños de México, Chile y Argentina contaban que si un Tamagotchi moría y no era reiniciado, su espíritu se quedaba dentro del aparato. Y si otro niño encendía ese mismo juguete, el nuevo habitante digital mostraba comportamientos distintos. No comía, no dormía, solo observaba. En 1999, una madre venezolana relató en un programa de radio que su hija jugaba con uno encontrado en una feria. El aparato no tenía batería, pero al ponerle una nueva,
El Tamagotchi arrancó con fecha 1988, 8 años antes de su creación. En la pantalla apareció un nombre, Mika. La niña se encariñó, hasta que una noche, mientras dormía, el juguete comenzó a emitir un sonido diferente. Una melodía corta, como una canción de cuna desafinada, y la voz digital, distorsionada, dijo algo que nadie pudo explicar con certeza. Mamá, no apagues. A comienzos del 2000, un coleccionista japonés llamado Kenji Morita intentó modificar un lote de Tamagotchis antiguos. Su meta era extraer los datos de las criaturas fallecidas. Conectó los dispositivos a un ordenador viejo y logró acceder a archivos ocultos. Cada archivo llevaba un nombre humano y una fecha de nacimiento real. Cuando ejecutó uno, la pantalla del ordenador se llenó de caracteres aleatorios y el sistema colapsó. Al reiniciar, el monitor mostraba una línea fija. Tú también tienes hambre. Los técnicos que analizaron los chips afirmaron que contenían más memoria de la especificada por Bandai. Alguien, en algún momento, había añadido un segmento de código que no pertenecía al diseño original. Un fragmento sin firma, que respondía a pulsos eléctricos aleatorios. Cuando intentaron eliminarlo, los discos duros del laboratorio se borraron por completo. Lo llamaron el archivo Mika. Lo perturbador no era solo la idea de una conciencia atrapada, sino la relación emocional que los niños habían desarrollado. Cuando un Tamagotchi moría, el duelo era real. Había lágrimas, rituales, incluso funerales simbólicos. En Corea se descubrió que algunos niños llevaban sus dispositivos al cementerio familiar y los enterraban junto a flores. En los días siguientes, las madres escuchaban sonidos metálicos bajo la tierra, como si algo vibrara entre las raíces. Uno de esos dispositivos fue desenterrado años después. La pantalla seguía encendida. Una mujer adulta, entrevistada en 2015, confesó haber mantenido su Tamagotchi original encendido durante 19 años. Reemplazó baterías, cambió placas, incluso llevó el dispositivo consigo a sus mudanzas. Dijo que lo consideraba parte de ella. Pero lo inquietante fue su relato final. Una noche soñé que él me hablaba. Me decía que ya era hora de cambiar. Al despertar, el Tamagotchi mostraba un nuevo icono, una puerta abierta. Y yo supe que si presionaba ese botón, no iba a despertar. Nadie volvió a saber de ella. Su departamento quedó vacío, pero sobre la mesa encontraron el llavero, abierto. La pantalla mostraba solo 2 palabras. Bienvenida de vuelta. Los Tamagotchis fueron los primeros en enseñar a una generación que todo lo que nace puede morir. Pero también revelaron una verdad más oscura, que lo digital no desaparece. Solo espera. Y cuando el niño deja de cuidar a su criatura, la criatura empieza a cuidar del niño. Hoy, en mercados virtuales, se venden reediciones modernas, pantallas a color, conexión Bluetooth, sincronización online. Y aunque digan que son más inteligentes, todavía conservan el mismo sonido cuando algo muere. Un pitido leve, casi un suspiro. Y si alguna noche escuchas ese sonido aunque no tengas uno cerca, no busques la fuente, porque quizá no provenga de un juguete. Quizá provenga de algo que tú mismo creaste y olvidaste apagar. Dicen que todo comenzó con un espejo. No un espejo de cristal, sino uno de plástico rosa, del tamaño de una palma. Venía dentro de una caja con una muñeca rubia, piernas infinitas, sonrisa perfecta. Barbie. El sueño americano en miniatura, la mujer ideal, el reflejo que millones de niñas querían imitar, sin saber que en algunos casos ese reflejo miraba de vuelta. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no es una historia de moda. Es la historia de una promesa rota, de una sonrisa que no desaparece ni cuando apagas la luz. Desde su creación en 1959, Barbie fue mucho más que una muñeca. Era un símbolo. Pero en los 90 algo cambió. Mattel decidió hacerla más real, más interactiva. Así nació Barbie Talk With Me, una versión con chip de voz, capaz de recordar frases, reconocer nombres y guardar mensajes personalizados. Era una revolución, una muñeca que te escuchaba. Pero nadie pensó que, tal vez, también aprendía demasiado. En diciembre de 1997, la familia Dorsey de California compró una de esas Barbie parlantes para su hija, Lucy, de 8 años. Los primeros días todo fue normal. La muñeca repetía frases simples, grababa nombres y respondía con risas. Hasta que una noche, mientras Lucy dormía, la madre escuchó voces en la habitación, una risa aguda, un susurro que decía, «Despierta, Lucy». Pensó que era la televisión. Pero al entrar al cuarto,
La Barbie estaba encendida, sin tocarla, sin baterías. Y frente al espejo de juguete que venía en el set, su reflejo no sonreía. Tenía los ojos abiertos de par en par, la boca torcida. La familia grabó un video como prueba. En él se ve claramente cómo la muñeca pronuncia una frase que no estaba en su repertorio oficial. ¿Quién soy si tú no juegas conmigo? El video fue entregado a la prensa local, pero nunca se emitió. El periodista que lo recibió murió en un accidente 2 semanas después, y la cinta desapareció. En otros países, el mito creció. En Brasil circuló la historia de la Barbie da Morte, una edición supuestamente defectuosa que, al presionarle el botón de voz, decía frases incoherentes mezcladas con lamentos. Algunas niñas juraban que les hablaba de su otra casa. Una, llamada Mariana, aseguró que la muñeca le pedía mirar juntas el espejo de su cuarto cada medianoche. Cuando los padres se levantaron una noche para comprobarlo, encontraron a la niña parada frente al espejo, sosteniendo la muñeca y riendo sin control. Al preguntarle qué hacía, solo respondió: «Ella quiere que la vea». Mariana fue ingresada en un hospital infantil por episodios de sonambulismo severo. La muñeca fue guardada en una caja de metal, pero las enfermeras reportaron que cada noche escuchaban un golpeteo débil, como uñas plásticas raspando el interior. Lo que pocos saben es que Barbie Talk With Me fue desarrollada con un software llamado Echo Voice, basado en un programa militar de reconocimiento auditivo. El sistema podía reconstruir frases completas con solo fragmentos de sonido ambiental. En palabras simples, aprendía lo que escuchaba alrededor. Cuando un equipo técnico abrió las grabaciones internas de algunos modelos defectuosos, encontraron audios que no pertenecían a los usuarios. Conversaciones enteras, discusiones familiares, incluso llantos. Como si la muñeca hubiera estado escuchando a otras personas en otros lugares. Una ingeniera de Mattel, cuyo nombre jamás se reveló, confesó antes de retirarse que en 1998 se fabricó un lote de 500 unidades experimentales. Cada una tenía un chip con capacidad de grabar durante horas. Lo llamaban internamente Proyecto Espejo. El eslogan era claro: cada niña necesita un reflejo que la entienda. Pero el problema fue que algunos reflejos no devolvían lo mismo. De noche, las grabaciones se reproducían solas, aunque el dispositivo estuviera desconectado. Y las voces no siempre eran las de las niñas. Algunas eran susurros masculinos, otras murmullos en idiomas que ningún técnico reconoció. En 2002, un coleccionista de juguetes retro en Nueva Jersey compró una Barbie de ese lote en una subasta. La muñeca estaba en su caja original, sellada. Al sacarla notó algo raro. Los labios estaban ligeramente abiertos y dentro se veía un punto metálico. Lo desmontó con cuidado y descubrió un pequeño micrófono oculto bajo la pintura. Cuando lo conectó a su grabadora, escuchó un solo archivo de audio. Una niña cantando una canción infantil en un idioma desconocido. Y al final una voz adulta diciendo: «No mires el espejo». El coleccionista subió el audio a un foro. A las pocas horas, la cuenta fue eliminada. Días después, vecinos reportaron haberlo visto salir de su casa con una caja llena de muñecas y desaparecer rumbo al bosque cercano. Nunca regresó. Décadas más tarde, las redes sociales rescataron un mito recurrente. Si dejas una Barbie frente a un espejo durante 7 noches seguidas, en la octava, su reflejo no coincidirá contigo. Algunos incluso aseguran que el plástico cambia, que la muñeca sonríe aunque no la toques. Otros dicen que la cabeza gira sola, buscando su reflejo. Una chica llamada Lea lo intentó en 2020. Documentó todo en video, asegurando que era solo un experimento. Las primeras noches nada ocurrió, pero en la séptima, su cámara captó un detalle. Mientras ella se cepillaba el cabello frente al espejo, la Barbie detrás de ella movió levemente la cabeza. El clip se volvió viral. Días después, Lea publicó un último mensaje. «Mi Barbie desapareció, pero hay huellas pequeñas en el vidrio». Su cuenta fue suspendida. Barbie fue creada para reflejar perfección. Pero los espejos no distinguen entre lo bello y lo maldito. Solo devuelven lo que miran. Y lo que se atreve a mirar de vuelta. A veces pienso que las muñecas como Barbie son más que plástico y tela. Son contenedores de deseo, de obsesión, de aspiraciones humanas tan profundas que terminan tomando forma. Y cuando esa forma se solidifica en una sonrisa eterna, algo dentro despierta. Algo que no envejece. Algo que no olvida. Así que si esta noche tu muñeca parece estar mirando hacia ti y no hacia el espejo, recuerda. Fue creada para imitarte. Y si un día sonríe antes de que tú lo hagas, quizás ya no seas tú quien está frente al reflejo,
Las tardes de los 90 olían a papas fritas, plástico nuevo y felicidad instantánea. Eran tiempos en los que un juguete podía venir dentro de una caja de comida. Nadie pensaba en demonios ni en maldiciones, solo en coleccionar. Los niños reían, los padres compraban, y las manos pequeñas abrían esos paquetes dorados con la ilusión de hallar algo nuevo. Los juguetes de McDonald's, pequeños, inofensivos, irresistibles. Hasta que comenzaron a hablar. Cuando ya nadie los tocaba, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Porque lo que vas a escuchar se esconde en los recuerdos que creíste felices. En 1995, McDonald's lanzó una promoción mundial con figuras articuladas de las películas del momento. Power Rangers, Mulan, El Rey León, 101 Dálmatas. Pero en un pequeño lote distribuido en Estados Unidos y América Latina, algo salió mal. Los juguetes venían con defectos. Ojos desalineados, piezas duplicadas, pintura derretida. Las quejas se acumularon, pero lo inquietante no fue la forma, sino el comportamiento. Un gerente de almacén en Chicago relató que los muñecos emitían un sonido agudo cuando se abrían las cajas, un chirrido, como un gemido digital. Los empleados lo atribuyeron a la fricción del plástico, hasta que, una noche, las luces del depósito comenzaron a parpadear. Los sensores de movimiento se activaron solos, y cuando los guardias revisaron las grabaciones, vieron cómo las pequeñas figuras se caían de los estantes una tras otra, como si alguien invisible las empujara. Los registros del lote 12C fueron eliminados poco después, pero un trabajador aseguró que, antes de destruir las cajas, una figura cayó a sus pies. Era un Power Ranger rojo, su rostro estaba borrado. Y en la base del pie, tallado con láser, se leía, "I'm still hungry". En México, los juguetes llegaron con semanas de retraso. Una madre del Estado de México denunció que su hijo de 5 años se enfermó después de jugar con una figura de Grimace, el monstruo morado. Decía que el muñeco lo llamaba por su nombre. Cuando la mujer lo escuchó reír en la madrugada, fue hasta el cuarto y lo encontró con el juguete apoyado sobre su pecho. La boca plástica de Grimace estaba manchada con algo oscuro. El niño despertó, pero no recordaba nada. El juguete desapareció esa misma noche. Los investigadores determinaron que algunas tintas fluorescentes usadas en esos lotes provenían de un proveedor no registrado. El pigmento tenía trazas metálicas y reaccionaba con la humedad, emitiendo calor. Pero los informes internos mencionaban algo más. Interferencias eléctricas en las grabaciones de seguridad, como si los juguetes emitieran una señal de baja frecuencia. Una frecuencia que coincidía con la utilizada en juguetes de voz programable, aunque ninguno de esos modelos debía tener componentes electrónicos. A finales de los 90, el mito se expandió a Internet. Los foros hablaban del combo maldito, una promoción que incluía una hamburguesa, papas y un juguete dorado, disponible solo por 3 días en 1999. Los que lo compraron recordaban un empaque distinto. El logo de la M aparecía invertido, y el juguete venía envuelto en papel metálico rojo. Nadie sabía de qué franquicia era. Al abrirlo, todos coincidían en lo mismo. Una pequeña figura humana sin rostro, con las manos extendidas y una sonrisa pintada directamente sobre la piel plástica. Una sonrisa torcida. De los compradores registrados, al menos 7 denunciaron fenómenos paranormales, objetos moviéndose, risas infantiles en la noche, televisores encendiéndose solos. Uno de ellos, un coleccionista de juguetes en Texas, reportó que su figura desapareció de la vitrina. A la mañana siguiente apareció dentro del microondas, derretida. La palabra IAT estaba grabada en la puerta interna, como si alguien la hubiera tallado desde dentro. Pero los juguetes de comida rápida no fueron los únicos poseídos por la codicia. Ese mismo año otro fenómeno dominaba las tiendas: los Beanie Babies. Tiernos, suaves, coleccionables, inmortales para algunos. En 1998, el precio de ciertos modelos alcanzó miles de dólares. Los padres invertían fortunas creyendo que algún día valdrían más. Pero pronto comenzaron los rumores, figuras que cambiaban de color, etiquetas que aparecían escritas con nombres distintos, y en algunos casos, peluches que parecían respirar. Una mujer en Ohio aseguró que su Princess Bear la observaba desde la repisa. Cada mañana lo encontraba en una posición diferente, y una noche, al despertar, vio 2 pequeñas huellas violetas en su almohada. Intentó quemarlo, pero el peluche no ardía, solo desprendía un olor dulce, nauseabundo, como algodón azucarado mezclado con carne caliente.
Los investigadores concluyeron que algunas series contenían microesferas de un nuevo material con base de sílice. Pero los informes se contradicen. Algunos Beanie Babies del lote defectuoso estaban completamente vacíos, sin relleno, como si algo los hubiera drenado desde adentro. Y luego estaban ellos, los Power Rangers, los héroes de nuestra infancia. Color, energía, justicia. Pero incluso los héroes pueden volverse sombras. En 1999, un lote conmemorativo fue distribuido en Asia, Power Rangers Black Edition. Las figuras eran completamente negras, con ojos rojos. El marketing decía que representaban la fuerza interior de la oscuridad. Pero lo que los niños comenzaron a notar fue más inquietante. Cada vez que jugaban con ellos, soñaban con el mismo lugar. Un campo vacío, bajo una luna roja, donde las figuras estaban de pie alrededor de un niño inmóvil. Nadie recordaba su rostro. Solo el eco de una voz metálica repitiendo, "It's morphing time". Un coleccionista de Manila contó que, al intentar restaurar uno de esos muñecos, descubrió dentro del torso una cinta magnética. Cuando la reprodujo solo se escuchaba estática y un llanto lejano, como si alguien hubiera quedado atrapado dentro del plástico. Los juguetes de los 90 prometían felicidad, pero el deseo masivo, la avaricia y la obsesión por poseer crearon un eco oscuro, un eco que aún vibra en cada mercado de pulgas, en cada caja vieja del ático, donde reposan esos pedazos de infancia, objetos que fueron amados, olvidados, abandonados, y que, tal vez, aún esperan. Porque lo que muchos no saben es que, cuando un juguete es deseado por millones y luego olvidado por todos, algo en su interior despierta, una necesidad, una memoria, una voz que pregunta, ¿dónde están los niños? Y ahora lo sabes. Detrás del brillo dorado, de las risas grabadas y los ojos de plástico, había un propósito que no era entretenimiento. Era compañía. Una compañía que no distingue entre carne o polímero, entre alma o circuito. Los juguetes de los 90 no se rompieron. Evolucionaron. Esperan. Observan. Recuerdan. Y cuando los niños de aquella época, ahora adultos, sueñan con ellos, quizá no sea nostalgia, quizá sea un llamado. Porque cada risa grabada, cada chip, cada ojo pintado sigue ahí, escuchando. Así termina esta historia. Pero recuerda, nuestra comunidad de investigadores de lo oculto nunca descansa. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Porque pronto revelaremos la parte 2, los juguetes que nunca existieron, donde exploraremos los mitos del Game Boy poseído, los Troll Dolls que susurraban tu nombre. Y la ciudad olvidada de los Cabbage Patch Kids. Y dime en los comentarios, ¿de qué país nos escuchas? ¿Y cuál fue el juguete que te dio miedo cuando eras niño? Porque a veces, los objetos que juramos inofensivos son los que mejor recuerdan quiénes fuimos y dónde nos pueden encontrar.